Aquí vamos a intentar aclarar el concepto del multiplicador keynesiano mediante un estudio de caso. Durante los años 20, Estados Unidos estaba de fiesta. El final de la Gran Guerra había traído prosperidad y se notaba. La gente consumía y la riqueza se multiplicaba en la bolsa. Las acciones no paraban de subir. Esto, unido a los avances tecnológicos, le hacía presumir a los norteamericanos que el crecimiento económico y del bienestar no se detendría nunca. ¿O estarían equivocados? En octubre de 1929, alguien dijo: me parece que esta compañía no vale realmente lo que representan estos títulos. Mejor vendo las acciones y me hago del efectivo. De este modo las acciones comenzaron a bajar y se desató el pánico. Mucha gente que utilizaba financiación bancaria para comprar acciones que después subían y devolvía el préstamo, no pudo devolver esos préstamos. De modo que los bancos se debilitaron. La gente corrió contra los bancos para hacerse de su dinero. Los bancos intentaron recuperar los préstamos que habían hecho a particulares y a empresas. Las empresas no pudieron devolver sus préstamos y quebraron. Los bancos también. El desempleo y la miseria se expandieron rápidamente. La tasa de desocupación creció hasta el 25%. Colas en la calle para conseguir un plato de sopa, gente viviendo a la intemperie, carteles avisando: no vengan a buscar trabajo acá, ni siquiera podemos mantener a los nuestros. Los economistas de la época de pensamiento clásico no tenían más respuesta que esperar que las fuerzas del mercado llevaran la economía a un nuevo equilibrio. Cuando el salario bajara lo suficiente, y llegó a bajar 60%, entonces las empresas volverían a producir y esa oferta generaría su demanda. A largo plazo, pensaban, un nuevo equilibrio era inexorable. El presidente Herbert Hoover intentó auxiliar a los bancos, pero tibiamente, porque pretendía principalmente mantener el equilibrio del presupuesto público. Entre otras cosas, se negó a subsidiar el empleo. Para colmo, para intentar concentrar la demanda de la economía en la producción doméstica, elevaron las barreras a las importaciones. De este modo, la crisis se propagó a los proveedores europeos, que a su vez dejaron de adquirir producción norteamericana. La crisis se desparramó por todo el mundo y parecía que el sueño americano se había vuelto una especie de pesadilla. La persistencia de la crisis no era solo un problema social, sino también político. Por un lado, había gran inquietud entre los trabajadores. Crecían las afiliaciones al Partido Comunista de los Estados Unidos, y después de todo, hacía poco más de una década que en Rusia la miseria había llevado al estallido de una revolución que había acabado con la vida de la realeza, sí, pero también se había llevado puesta a la burguesía. En 1932 gana las elecciones Franklin Roosevelt. Tenía un plan que guardaba similitud con ideas que en su momento había expresado el economista inglés John Maynard Keynes. Keynes entendía que no podía esperarse a que la economía se equilibrara sola en el largo plazo. En el largo plazo todos estaremos muertos, decía. Ninguna empresa producirá y a su vez demandará trabajo si no tiene demanda para sus productos. Es el Estado el que debe generar demanda. Si hay demanda de obras públicas, puentes, caminos, represas, se pondrán en movimiento todas las cadenas productivas. Keynes pensaba que este mecanismo era tan poderoso que ni siquiera importaba si esa demanda inicial era necesaria o útil. Pongan gente a cavar zanjas, decía, y luego contraten a otros para que tapen lo que hicieron los anteriores. Lo que importaba era generar empleo y por lo tanto consumo, que a su vez era nueva demanda para las empresas. Esa fue la política de Roosevelt. El aumento del gasto público
se convierte bajo esta visión en una poderosa herramienta de política económica. Aumentar el gasto implica directamente una mayor demanda agregada, y mayor demanda agregada significa finalmente un mayor nivel de producto y de ingreso de la economía. Si por ejemplo se construye una represa, utiliza trabajadores que percibirán un ingreso, sí, pero también demanda acero, cemento, maquinarias, que serán construidas por otros trabajadores que a su vez demandarán alimentos, los que a su vez necesitan más trabajo y otros insumos para ser producidos. De este modo, el impulso inicial se propaga por toda la economía. Esta idea de Keynes luego fue formalizada, expresada matemáticamente en lo que hoy se conoce como el multiplicador keynesiano. 1 sobre 1 menos C, donde C pequeñita, es la propensión marginal al consumo. Si la propensión marginal al consumo es equivalente a 0,8, es decir, si las familias destinan a consumir el 80% de cada aumento de ingresos que perciben, el multiplicador equivaldrá a 5. Y esto significa que, dado un impulso autónomo de la demanda, un aumento del gasto público, por ejemplo, de una vez, por valor de 100 pesos, producirá en total un aumento del nivel de ingreso de la economía por valor de 500. ¿Que si esto realmente funciona? Pregúntenle a Roosevelt, que fue reelegido en 1936, 1940 y 1944 y murió siendo presidente de los Estados Unidos.